Hello, everyone, and welcome to Bienvenidos a this. esta sesión de la Red de Justicia Fiscal. Vamos a hablar de provocaciones, nuestro medio ambiente, justicia fiscal y derechos humanos. Yo soy Sandy Hagar y voy a moderar esta sesión. Vengo del City University de Londres y también del Centro de Investigación, que es copatrocinador de este evento. Durante esta sesión haremos y hablaremos de cosas muy importantes. El panel va a explorar áreas de políticas ambientales que tienen que ver con justicia fiscal y derechos humanos. Nuestros panelistas van a compartir ideas que van a retar el status quo y harán preguntas provocadoras sobre cambio radical y ambicioso que se requiere para poder llevar al planeta a una trayectoria sostenible. Quiero presentarles ahora a nuestros tres panelistas. Primero tenemos a Anders Dobbelt, quien es gerente en Dinamarca del área de justicia fiscal y también de la Universidad de Groningen en Holanda. Tenemos a Fotopapa y finalmente a Madhumitha Ardanari, de estratega senior para el Foro del Futuro. Con respecto a cómo se ha planeado la sesión, cada orador va a tener más o menos 7 minutos para hablar. Van a ser presentaciones muy breves y luego vamos a hablar un periodo para preguntas y respuestas para que tengamos tiempo de ventilar todos estos asuntos de importancia. Sin mayor preámbulo, vamos con Anders Dahlbeck, nuestro primer orador. Muchas gracias, Sandy. Voy a compartirles mi pantalla. Ojalá que todos puedan ver la pantalla ahora. Como dijo Sandy, yo soy Anders Dahlbeck, gerente global de justicia fiscal en Dinamarca. Vamos a hablar brevemente de Action Aid. Para aquellos que no nos conozcan, somos una federación global que trabaja para un mundo libre de pobreza e injusticia en Johannesburgo y tenemos miembros en más de 45 países, principalmente de África subsahariana. Brevemente, para comenzar, quiero resaltar lo que es la transición justa. Un concepto como este, ustedes entenderán que tiene muchas definiciones. Veámoslo brevemente. Es una transición justa que asegura el futuro y la posibilidad de sobrevivir de trabajadores y sus comunidades en la transición a una economía baja en carbón. Promueve la justicia social abordando desigualdades dentro y entre países. Lo vamos a ver después. Una transición justa no le coloca la carga de la transición al sur global, que ha sido menos instrumental en poder crear la crisis climática que la parte del norte del globo. Una transición justa define cuál es el nuevo sistema, cómo se ve, pero también cómo se hace la transformación, cómo se lleva a cabo de una manera participatoria. No puedo ahondar en esto, pero más tarde con mucho gusto podríamos hacerlo. Y quiero que sepan ustedes que la Organización Internacional del Trabajo publicó guías para una transición justa ya desde 2015, no es nada nuevo. Rápidamente, viendo el papel que juega el impuesto en una transición justa, obviamente tenemos 3 Rs, por ahí falta la cuarta, no importa. Tiene que ver con volver a considerar los precios, los medios fiscales para dar incentivos a las compañías y consumidores para cambiar a tecnologías más verdes, productos y conductas, pero también incrementar los ingresos para que se tenga como blanco la tributación con respecto a emisiones de carbono y en la riqueza acumulada en las emisiones históricas para elevar el ingreso
de las inversiones necesarias para una transición justa y la redistribución que se hace de recursos entre y desde adentro de los países para aquellos que son más responsables de crear las emisiones de efecto invernadero que pueden afectar al clima. Veamos intervenciones fiscales para una transición justa. Hay consideraciones clave que hay que tomar en cuenta. Estas intervenciones fiscales no deben impactar de manera desproporcionada a los que viven en la pobreza, incrementando el costo de vida para los más pobres, por ejemplo. Cuando se diseñen las medidas, no se deben diseñar de tal manera que incrementen los bienes del consumidor, que son los que consumen generalmente los hogares de ingresos medios a bajos. Las intervenciones fiscales que afecten de manera negativa la seguridad del trabajo. Habrá que alejarse, por ejemplo, de la extracción de combustibles fósiles, la agricultura que puede verse afectada. Tienen que ser cambios acompañados de medidas porque si afectan negativamente a los trabajos, deben ser compensados con acciones que tengan como blanco diferentes comunidades para ver industrias de extracción que consideren las comunidades locales en donde ocurre esta extracción para que no haya desempleo, para que se les pueda dar beneficios por desempleo, recapacitación, cobertura de atención de la salud, etcétera. También los gobiernos dan protección social a estas comunidades. En el caso de que haya estos desempleos, pues beneficios para nuevos trabajos y también considerar los servicios de salud, particularmente en donde depende que el trabajador tenga trabajo para poder tener servicios de salud. Sobre la redistribución y las inversiones. Ya hemos hablado de apoyar a los trabajadores de combustibles fósiles y a sus comunidades con los impuestos en las emisiones de carbón. También tienen que invertir en alternativas bajas en carbón, no solamente como alternativa, sino para que sea asequible para las comunidades de ingresos medios y bajos. Invertir, por supuesto, en salud, educación, protección social, no solamente para reducir las desigualdades, pero para proteger a las comunidades para esta transición hacia los nuevos trabajos. Pero también la transición justa tiene que ver con una redistribución internacional. Lo veremos después. Aquí no tengo tiempo de ver todos los impuestos que se pueden considerar en detalle. Es un repaso breve nada más. Obviamente, impuestos por daño al clima, que son de carbón, ajustes de carbón limítrofes como puedan ser en el contexto de la Unión Europea, se refieren como CBAM. Es con la idea de redistribuir, ayudar más que financiar mitigación, etcétera, sobre los cambios climáticos. Tenemos un impuesto de carbón de lujo, es el que se conoce como CBAM. Tiene que ver con esto, que si hay impuestos al carbón en un país, no hay que terminar en la situación en donde haya un impuesto que incremente las industrias que usan el carbón y que tengan que importar de otro país que no tenga estos impuestos y sería más barato. Sería cuestión de tener este impuesto de carbón de lujo para que también los impuestos se impongan en lo que se importe. Este impuesto de carbón de lujo tiene que ver con productos de lujo, pueden ser viajes de primera clase, viajes en yates, etcétera, con diferentes potenciales de ingresos, pero tampoco tengo tiempo suficiente para abordarlos. En este contexto también tenemos los impuestos a la riqueza, son más diferentes de otros. Aquí, cuando estamos hablando de transición justa, quiere decir que casi toda la riqueza acumulada en el mundo tiene que ver con emisiones históricas. Desde la revolución industrial implica que hay más emisiones. Entonces, el ligar los impuestos a la riqueza para abordar cambios climáticos asegura que se beneficien por emisiones históricas y pagar más por la transición. Los ingresos se deben gastar en la transición, protección social y abordando las desigualdades que resultan de actividades o emisiones económicas históricas. Sin embargo,
no es un potencial de ingreso enorme y no distingue entre lo que es dinero antiguo y dinero nuevo o el potencial de redistribución que se da en el norte y en el sur. Ya para resumir, se me acaba mi tiempo. Otras medidas que no se relacionan directamente con impuestos, pero sí con volver a poner los precios, etcétera, es reducir subsidios al combustible fósil, volver a considerar, a reconsiderar los precios de los combustibles fósiles y también tener ingreso seguro para el Estado, viéndolo aguas arriba, la extracción contra lo que es aguas abajo. Esquemas para comercialización de emisiones y ver también el fijar precios para gases verdes y más allá del carbón como el metano o agricultura, regulaciones para atacar emisiones como prohibir la explotación de combustibles fósiles, implementando normas de emisiones para eficiencia energética. Esto es lo que podemos decir sobre la transición justa y cómo se adapta a los aspectos ambientales. Vamos ahora con Foto Papa, quien nos va a hablar de la tributación y qué quiere decir con respecto a los derechos humanos. Muchas gracias. Quiero compartir mi pantalla, si me permiten. Yo les voy a hablar de los impuestos de una perspectiva de derechos humanos con respecto a la carne, el imponer gravámenes en la carne. Ustedes habrán escuchado lo que ha ocurrido, que se relaciona con lo que Anders mencionó, sobre una transición a una economía que sea amigable al clima, porque la carne es uno de los principales productos que pueden ocasionar emisiones de gases. Su producción es muy peligrosa para el planeta. Como Anders también nos explicó anteriormente, bajo las 4 Rs de la justicia fiscal, podría decirse que la carne puede caer bajo este rubro de volver a poner precios, que tiene que ver con externalidades y quiere decir interiorizar el costo de los productos. Esto se refleja en el costo del producto para que el consumidor pueda internalizar este costo que se asocia con el consumo de este bien. No es un término nuevo, no es una política per se. Tenemos otros ejemplos como impuestos al tabaco, al alcohol, a las bebidas con edulcorantes, etcétera. Estas externalidades, en este caso, son emisiones de gases de invernadero que ocasionan cambio climático, impactos ambientales, biodiversidad, pérdida de biodiversidad y del bienestar animal, o también lo que tiene que ver con costos de atención de la salud y también de enfermedades infecciosas, el riesgo de resistencia a antibióticos que puede ocasionarse por el consumo de carne. Estamos tratando de ver los dos lados del argumento. Hablábamos también de enfermedades no transmisibles, etcétera. Aquí están los argumentos en la pantalla. El medio ambiente del lado de las ventajas o lo que son los pros y los contras, la comida, regresividad, etcétera. El derecho a la salud. Ya les dije que el consumo de carne se asocia con ciertos riesgos a la salud, a saber, enfermedades no transmisibles, pero también enfermedades infecciosas. Uno podría preguntarse cómo un impuesto a la carne puede asociarse con esto. Pues esto es dentro del marco de las 3 Rs que puede ayudar a que el Estado cumpla con su obligación de proteger el derecho a la salud, emprendiendo acciones positivas para proteger y para cerciorarse de que se asegure el derecho a la salud para todos. Y también para eliminar los obstáculos que están impidiendo que se logre el derecho a la salud para todos. Con respecto al derecho de un medio ambiente sano o saludable, no hay estipulaciones específicas en estos instrumentos, pero es un trabajo importante
que ha hecho el seno de las Naciones Unidas y la opinión consultora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para asegurarse de que un medio ambiente sano sea separado como un derecho. El impuesto a la carne caería en la misma categoría también como derecho a la salud y la obligación del Estado de proteger al medio ambiente para que sea saludable y de ayudarlo. El derecho a los alimentos bajo el marco de la triple AQ, aceptabilidad, calidad, etcétera. El derecho a los alimentos se puede ver impactado por la aceptabilidad, porque la carne se asocia con ciertas culturas y ciertas religiones. Hay culturas que lo asocian con reuniones sociales o ceremonias religiosas y también se le conoce como un término en ciencias sociales como el carnismo. Esto es para describir cómo es que ciertas culturas, particularmente en el mundo occidental, le han dado gran significancia al consumo de la carne. Así es que se podría decir que al introducir un impuesto a la carne, el aspecto de la aceptabilidad, esto es, qué tan aceptable es el alimento para los consumidores, se podría haber impactado. Podríamos bien decir que el impuesto a la carne podría violar la obligación con respecto a la medida retrogresiva. Pues no, no quiere decir que los consumidores no tendrán el derecho a recurrir a otras fuentes de alimentos. Puede ser el blanco, el objetivo del impuesto a la carne, que sea el blanco de que haya elección y no prohibir el consumo de la carne, sino que guíe y lleve al consumidor a poder alterar sus hábitos de consumo. Veamos la prohibición de la discriminación. Se ha argumentado que el impuesto a la carne sería una regresión de naturaleza regresiva que va a impactar más a los que tienen menos. Y uno se pregunta si esta regresividad del impuesto importa en términos de discriminación basándose en el estatus económico o la discriminación, el párrafo 2 de ICCPR, que es el Convenio sobre Derechos Sociales y Humanos, o sea, el derecho a los alimentos que ya mencionamos antes, pero bajo el artículo 26 de la ICCPR podría ser discriminación por sí misma. Aquí surge la pregunta de que si la discriminación aparece, ¿está en la ley o es un hecho? No se puede decir que estaría en la ley, porque si se aplicara a todos, no sería de naturaleza discriminatoria per se. Hay un caso con respecto a los principios Prince contra Sudáfrica, de facto, que se basa en objetivo y en bases razonables. Puede ser discriminatorio, pero tendría que ser o se tendría que argumentar si es basado en un criterio objetivo y razonable. Y voy a explicar a lo que me refiero con el ejemplo de Tonga. Tonga es uno de los países que introdujo amplios impuestos con el objetivo de aplicarlos a ciertos productos. Cuando Tonga dirigió algunos cortes de carne específicos y los grabaron, a los más afectados fueron los de bajos ingresos, tan afectados que no pudieron pagar sus cuentas. Brevemente, entiendo que ya se me terminó el tiempo, pero voy a tratar de ir más rápido. El derecho a la vida privada. Esto es una cuestión de si el Estado interfiere con la vida privada, si interfiere con el derecho que tiene la persona para comer lo que quiera. Y brevemente quiero decir que el derecho a la vida privada no es un derecho absoluto, se puede limitar con base en el derecho que tienen otros, como puede ser el derecho de salud de los otros o el derecho de tener un medio ambiente sano. Y luego, brevemente,
denme un minutito extra para que les dé reflexiones y sugerencias. Hay que tener en mente que el sistema fiscal, la progresividad del sistema fiscal importa. Otro punto, como dijo Anders, es la influencia de otras políticas que juegan un papel también y debiera haber medidas para compensar la regresividad. Por ejemplo, subsidios para alimentos y verduras o asignar el ingreso para metas específicas. Y finalmente, el Estado debe proceder a la evaluación de derechos humanos para decidir las medidas más apropiadas de gravámenes y aplicar las medidas más apropiadas para los más vulnerables. Disculpen si me pasé un poco de mi tiempo. Muchas gracias, Foto. Antes de ir con el orador final, quiero decirles, o les dije que si alguien hace una pregunta para los miembros del panel, con el botón que está abajo a la derecha de su pantalla lo pueden hacer en cualquier momento para escribir su pregunta, porque será la base para la discusión. Antes de preguntas y respuestas, quiero presentarles a Madhumita Adhanari. Ella escribió un artículo sobre el contexto en Singapur y el extractivismo. Muchas gracias Anders por una gran presentación. Gracias Sandy por presentarme. Yo me llamo Madhu, trabajo en organización de sostenibilidad ambiental y ayudamos a los negocios y a las organizaciones a enfrentar los retos. Parte de mi investigación el último año y medio ha sido en el comercio. Anders comenzó a hablar de la transición para el carbón y Foto habló de la carne. Pues este es un problema no tan bien conocido como los otros dos. Gran parte de mi presentación será el reto de los gravámenes con respecto a la arena, los problemas en el comercio de arena. Cómo funciona la cadena de suministro es que se extrae de diferentes partes del mundo, a veces de océanos, de ríos, y se transporta en barcos a donde se usa la arena por diferentes razones. En el contexto de Singapur en particular, se extiende la tierra para que los países la puedan extraer. La razón por la cual la arena es un tema tan importante es un gran tema del cual muy pocas personas hablan. Es un material agregado, sólido de minería. Quizá al ustedes tomar 5 o 6 cosas, tienen arena, en concreto en edificios, también para fabricación de objetos como la pasta dentífrica, como todo lo que se usa tiene hormigón, todo tiene arena. A diferencia del carbón, el gas, etcétera, no hay otras alternativas posibles con respecto a renovables. Actualmente muchos científicos de materiales están decidiendo alternativas posibles, pero no hay nada que sea tan barato o que sea bueno ambientalmente hablando y también tecnológicamente. La razón por la cual es importante para mí, como alguien de Singapur, es que mi país es el importador de arena más grande del mundo, porque agotamos nuestros recursos naturales en esta área y queremos crecer agresivamente nuestra tierra. Estamos obteniendo del sureste de Asia arena, y estos países han experimentado problemas ambientales con impacto social por violaciones a los derechos humanos. Quiero hablar de los impactos, pero parte del problema es porque está atado a la seguridad de la tierra. Poca gente sabía del comercio, poca gente habla. Alguien de Singapur quiere obtener más información del uso de arena, pueden ir al sitio de internet. Ahí están todos los, bueno, no hay muchos datos más bien de lo que es el comercio con arena para muchos ciudadanos. Hay muchos impactos entonces que no se notan en el mundo en general, fuera de las comunidades que suministran la arena, que suelen estar lejos de las ciudades capitales. Países que envían su arena a veces no entienden
que hay impactos masivos por vulnerabilidades del ambiente, de cosas de dragado para poder sacar, que implica contaminación y también lo que va aguas arriba y aguas abajo y sequías que pueden ocasionarse y el que se sequen los ríos. Esto o que haya inundaciones, esto tiene todos estos impactos que probablemente no se entienden del todo. Y lo más importante es que hay una pérdida de herencia y memoria, porque antes en el patio trasero había una playa, un día estaba ahí y al día siguiente desaparecía sin un consentimiento anterior informado. Así es que este rasgo, no solamente que se ve en Singapur, sino que ocurre en todo el mundo, pero que tiene un impacto masivo en Singapur, implica violaciones de derechos humanos y también violaciones de derechos ambientales. Sobre los costos, uno de los problemas es que los países en el comercio de arena hacia Singapur se ha elevado el precio y hay razones muy importantes para mantener los costos como están. Los países quieren construir mejor, particularmente post-COVID, y muchos países pues no lo ven tan importante, piensan que bueno, pues es sedimento, qué caso tiene, lo podemos tomar y vernos impactados positivamente porque hará crecer la economía en vez de tener pérdidas. O sea que los costos no se entienden del todo. Países como Singapur, la arena que se apila son costos. Cada vez que bajan los costos, altera. Esto es de Alibaba. Se puede ver fácilmente y mantener así. Mientras más fácil es obtener la arena, será mejor para infraestructura, para construcciones, etcétera. La tierra que se quita de un país se rehace, digamos, en Singapur. El problema, como es un problema transfronterizo, hay mucha ilegalidad en la cadena de suministro. Hay locales que tienen problemas de corrupción, de licencias, lo que quiere decir que para tener cualquier forma de tributación en este sentido, pues pueda alterar el crecimiento económico que no se considera. Hay extracción de arena en algunos esquemas, que quiere decir monitorear el tipo de arena que se usa y producir e incrementar el costo. Pero un costo extremadamente barato de la arena quiere decir que los costos tienen que ver más con transportación de material, los materiales reales. La razón por la cual menciono esto es para decir que la tributación o los impuestos es un mecanismo importante que hay que considerar, retos críticos que hay que implementar y tiene que ir más allá para poder ver el crecimiento y modalidades sanas con respecto a la extracción y en medios ambientes de explotación, etcétera. Bueno, eso fue lo que tenía yo que decirles y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias. Sobraron 20 segundos. Bueno, muy buena presentación. Tenemos tiempo todavía para una discusión en vivo de todas estas presentaciones. Solo les quiero recordar que si quieren hacer una pregunta, por favor, utilicen ese botón de discusión en vivo que está en la parte baja de su pantalla. Ya veo que vienen algunas preguntas y quiero hacer una pregunta que me parece aplica para todos los presentadores y es una pregunta para empezar con estas conversaciones. Oí muchos comentarios coherentes aquí, pero aquí de lo que estamos hablando mucho es de una transición, cómo lograrla. Yo creo que la gente que asiste a este tipo de foros, de foras, pues estará de acuerdo con este tema. Yo no quiero comenzar con un aspecto negativo, sino entrar en más detalles en cuáles serían los obstáculos para lograr esto. O sea, cómo podemos transicionar de comer carne a dejar de comer tanta y cuáles serían esos obstáculos al igual en la parte del carbón, del petróleo, etcétera. ¿Alguien quiere contestar? Yo puedo intentarlo con mucho gusto. Me parece que los impuestos siempre es un tema
nada agradable. En la sociedad, cuando habla alguien sobre un nuevo impuesto, eso les molesta, especialmente en el impuesto de la carne, que es uno de esos impuestos que va a generar molestia, la gente va a estar en contra de ellos. Por eso los políticos no están de acuerdo en introducir este tipo de impuestos porque no es nada popular. Ahora, también tendremos que ver cómo han funcionado otros impuestos en el pasado. Cuando Francia trataba de introducir un impuesto sobre el carbón, hubo gran resistencia, hubo todo un movimiento contra este impuesto que no era nada popular. Y en Dinamarca, tal vez lo sabrán, pero cuando se introdujo el impuesto a la grasa, bueno, lo quitaron inmediatamente porque la gente iba a lugares cercanos a comprar estos productos que tenían un impuesto focalizado. Aquí la pregunta es, ¿por qué no se introduce el impuesto a la industria? ¿Por qué tenemos que hacerlo a nivel de consumo? ¿Y por qué no lo hacemos a nivel de granja o de agricultura? Los economistas piensan que esto sería mucha carga económica y difícil de monitorear. ¿Qué tipo de ambición tiene cada granja, por ejemplo? La manera más fácil de hacerlo es imponer este impuesto a nivel individual, pero son el tipo de cuestiones que también generan el hecho de que este impuesto sea considerado como agresivo y siempre surge en las conversaciones con relación a qué es lo que ocurre con los consumidores ricos, las emisiones que ellos están generando. Esta es una cuestión, ¿cómo garantizar que aquellas personas que generan más emisiones y que los que tienen menos ingreso no se vean tan afectados por esto? Madu, ¿nos quieres hablar sobre algunos obstáculos políticos? Lo que me parece que es crítico es una de las cuestiones, es la falta de conciencia sobre estas modalidades. Pensando en la carne, por ejemplo, la gente tiene que entender que también esto es malo para el ambiente y para muchas otras cosas. No todas las formas de extracción son tan negativas, ¿no? Porque si vamos a poner impuestos a todo lo que es malo, será muy negativo. Yo creo que lo que es razonable, algo que se hace en el modelo actual de Malasia en las extracciones, es que es un modelo individual, pero siempre hay limitantes. Y está siempre el problema de la concientización, pero yo veo un problema en las narrativas sobre cómo se da el cambio. ¿A qué se refiere uno cuando uno habla de buena vida? O sea, seguimos extrayendo los modelos actuales sobre qué es lo que es inteligente presentar como una buena vida. Es lo opuesto a lo que estamos haciendo en el mundo. Yo creo que sería muy cínico decirlo, pero muchos de los instrumentos tributarios no se toman en serio porque van en contra de una necesidad mayor de proveer algo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las barreras principales que enfrentamos. Muchísimas gracias. Anders, brevemente quisiera decir algo, porque prácticamente ya hablaron sobre el hecho de que los impuestos no son nada populares. Hay una falta general del impacto en diferentes impuestos. La mayoría de los impuestos agresivos se ponen a nivel individual. Hay que imponer impuestos que sean progresivos y que haya toda una transición. Esto sería menos dañino para las personas. Los políticos no son famosos por tratar de abordar este tipo de conceptos duros. Por eso, siempre hay obstáculos políticos. Las propuestas que tenemos aquí para la transición tributaria son intervencionistas, es
tener un ingreso e invertirlo en la comunidad. Y esto quita la mentalidad de que el Estado nada más nos quita las cosas. No, esto también puede ser políticamente difícil, especialmente en contextos en donde los gobiernos no han tenido tanto éxito. Y está la captura corporativa también y el debate político. He hablado principalmente sobre aquellas compañías que se dedican a la industria de la extracción, donde gastan miles de millones de dinero nada más en cabildeo. Y eso es algo que no va a desaparecer. Estos son algunos de los obstáculos políticos que yo puedo ver. Muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Liz Nelson. Creo que todo mundo las puede responder. Tiene que ver con el tema de crecimiento. Ustedes lo han mencionado también. En tus comentarios, Madhu, mencionaste que la falta de sal, de arena, genera mucho comercio. ¿Nos puedes decir qué piensas sobre atacar este problema de el crecimiento? ¿Cómo nos afecta en nuestras vidas económicas? Es importante reconocer el hecho de que los países, especialmente en el sur global, necesitan desarrollo. ¿Hay una manera de darle la vuelta a esto? ¿Qué piensas, Madhu? Creo que el tema del crecimiento, si vemos los modelos económicos de cómo crecer de una manera prognóstica, necesitamos saber qué debe de crecer y qué debe de decrecer. El razonamiento de este crecimiento es que hay lugares en el mundo que se han quedado atrás en esta justicia social y que ambientalmente se han alejado mucho de sus blancos y objetivos. Yo creo que un mundo sano necesita hacer una evaluación de dónde se encuentran los estados. Y esto lo hacen los economistas. ¿Dónde nos encontramos en cuanto a tener una vida social y ambiental sana? La justicia social es muy importante. Incluso aquellos países que se están alejando del extractivismo, lo crítico es entender aquí para que los países tengan una visión de cómo se ve afuera y no necesariamente fuera, pero que no está centrado en el crecimiento, ver al crecimiento con una forma de salud económica. Eso es lo que podría decir en este momento. Perfecto. ¿Hay alguien más que quiera abordar esta pregunta del crecimiento? ¿Quieres decir algo también? ¿Hay alguna manera de sobrellevar este tema del crecimiento? ¿Cómo podemos combatirlo? Me parece que la pregunta desde la perspectiva de los derechos humanos sería, ¿cuándo se considerarán políticas que sabemos que van a tener un impacto en los derechos humanos? No tengo suficiente tiempo para mencionarlo, pero los estados deben de estar abiertos a esta evaluación de los derechos humanos, no una evaluación nada más al impacto, que eso es lo que comúnmente se hace, ver cuáles son los pros y las contras de una política. De hecho, tenemos que ver cuáles son los impactos que estas medidas va a tener en el ámbito de los derechos humanos. Este concepto se introdujo ya en otras políticas de comercio en el pasado, por ejemplo, y también en el 2019 el Consejo de Derechos Humanos lo incluyó para algunas reformas. Yo no entiendo por qué los estados no quieren evaluar cuál sería el impacto de algo con anticipación para que sepan qué va a pasar después de que pongan un impuesto. Me parece que esa es la manera de introducir este tipo de evaluaciones. Y retomamos las 4 Rs. El impuesto tiene un efecto redistributivo, solamente va a aumentar el ingreso, será justo
para los derechos humanos o solamente se está redistribuyendo en la sociedad. Si no va a ser redistributivo, por ejemplo, como lo mencioné, el ingreso, entonces se puede etiquetar, por ejemplo, para algunas políticas de salud. Si no se hace así, entonces no va a haber confianza en el impuesto. No hay manera que los consumidores y los ciudadanos puedan cumplir con estas medidas. Se van a rebelar, van a decir que van en contra de esto. Y esto es algo que surgió en el estudio de Tonga que les mencioné. La gente de Tonga estaba diciendo, es que no sabemos hacia dónde se va nuestro dinero, no sabemos qué hacen con nuestro dinero. Si el Estado es muy claro sobre su intención de usar este dinero, el ingreso de los impuestos para una meta en específico, entonces ahí sí los consumidores se van a sentir mucho más confiados para apoyarlo. Qué interesante. ¿Tú tienes algo que decir al respecto del sur global? Anders, una de las preocupaciones tal vez pudiera ser el impacto en el crecimiento, especialmente en esa parte del mundo donde se está haciendo mucha extracción de combustibles fósiles. Sí, definitivamente. Primero quiero decir que yo no tengo mucha experiencia en el tema de crecimiento. No sé cuál es el impacto en el PIB y este tipo de términos, pero en términos muy generales, cuando tenemos que ver el crecimiento, tenemos que tomar en cuenta el PIB, pero hay cosas que pueden crecer y hay cosas que pueden decrecer. Hay ciertas partes de la economía que crecen y otras que decrecen. Yo creo que esto es muy importante considerarlo en la transición. No tenemos que ver una progresión, no una progresión que se pueda medir en términos de agregados generales hacia el PIB y su crecimiento. Yo creo que así contesto parcialmente, ¿no? El crecimiento es dar progreso, avance, pero no de una manera que no pueda contabilizarse ni abordar para abonar para el PIB. Creo que los países en el sur global no se ven proporcionalmente afectados por estos. El Estado no tiene tiempo tampoco para desarrollar fuentes energéticas alternativas, pero también dependen mucho en el carbón. Primero en la extracción del carbono y tienen una industria de la extracción muy amplia. Pueden organizar su comercio, pueden, dependiendo del país, tener una transición verde. Esos países también necesitan asegurarse de que van a invertir en sus comunidades que se ven afectadas y también debe de haber una solidaridad internacional para que haya una redistribución justa para ellos. Muchísimas gracias. Es importante tener una coordinación global. Hay una pregunta de Allison que dice, esa es una pregunta para todos ustedes. Para tener una justicia tributaria necesitamos contar con instrumentos internacionales. ¿Sería esa la respuesta? Yo creo que sería importante establecer una norma homologada. ¿Qué piensan al respecto? Intentaré contestándolo. Bueno, yo creo que la abogada debe de responder. Creo que uno de los aspectos más importantes que vienen con un derecho independiente, aun cuando hemos visto que siempre hay una manera para meterse con otro derecho y decir, sí, yo tengo este derecho que puedo usarlo para un caso, como ya lo mencioné a nivel regional. Ya a nivel internacional todavía no se tiene eso, pero significaría entonces que un derecho independiente, o sea, el ciudadano se puede basar en ese derecho para
fincar responsabilidades al Estado cuando hay una violación a algo relacionado con el medio ambiente. Me parece que esta sería el beneficio agregado de tener un derecho independiente. Vamos avanzando, estamos viendo qué es lo que pasaría con un derecho independiente, que sería una buena base para un argumento y para que nos rindan cuentas sobre ese derecho. En cuanto a la justicia tributaria, sí sería útil, pero mientras no se dé, todavía tenemos algunos aspectos que podemos aprovechar para asegurarnos de que se escuchen las voces de los ciudadanos en ese sentido. ¿Alguno de ustedes quiere responder también a esta pregunta? Me parece que es una pregunta excelente. No creo que haya respuestas fáciles, de hecho, a todas estas preguntas. Sin embargo, me parece que algo de lo que me viene a la mente es que he escuchado sobre algunos mecanismos que abordan los temas de los derechos humanos y ambientales. Por ejemplo, a los ríos se les debe de considerar como si fueran seres humanos para que tengan derechos por sí mismos. Suena muy bien en el papel, pero hay mucha impugnación ya en el ámbito terrenal. ¿Cuándo se le debe dar acceso a ese derecho? ¿Cuándo esa entidad se deberá tratar como un ser humano? Creo que en este tipo de políticas se consideran para tener una vida mucha más sana, pero todavía hay mucha impugnación, se cuestionan mucho todavía este tipo de argumentos. Muchas comunidades, especialmente aquellas más marginalizadas, con frecuencia enfrentan las consecuencias más severas. Sin embargo, hay muchos aspectos. Por ejemplo, la moda rápida. Esto es algo que se debe de considerar también, técnicamente sí, pero hay mucho consumo, cosechas que requieren de muchos nutrientes. Entonces, al suelo se le van muchos minerales y se pierde la nutrición en todo el mundo. Hay que ver qué es lo que están impugnando. Debe de haber alguna entidad que defina muy bien qué se considera sano, qué no, y esto requiere de mucho contexto. El arena es un gran ejemplo. En Singapur he hablado con muchos ingenieros civiles y me han dicho, mire, es una situación donde todo mundo gana. ¿A qué te refieres con eso de que es una violación al derecho humano? Ni siquiera reconocen que se están viendo afectadas muchas comunidades por esto. Yo creo que estas impugnaciones se tienen que poner a la mesa, se tienen que darle voz a los marginalizados y estas voces se deben de considerar también en estas conversaciones. Debe de haber una entidad que considere las transiciones y todas estas altas y bajas, que escuchen todas las voces. Las voces del sur global tienen que tener más peso. Actualmente hay mecanismos internacionales como las Naciones Unidas, pero todavía no vemos que estas voces se estén escuchando en el contexto mundial. Creo que es un muy buen punto. Creo que es muy importante tener definiciones muy detalladas. Hay mucha ambigüedad en los conceptos. Una persona piensa que un impuesto significa algo y entonces lo impugnan. Ese tema de la ambigüedad siempre conflictúa. Tenemos aquí otra pregunta para Anders. Y ustedes también pueden responder si así lo desean. Cynthia Foster. Es de Liz también esta pregunta. Sabemos que para muchos países actualmente las tasas de interés son baratas. ¿No se deben de considerar estas transiciones para que sean favorables para el impuesto? ¿Podríamos hacer una combinación de la parte de la tributación, la transición y lograr un equilibrio mejor?
Gracias por la pregunta. La responderé. Solamente quiero decir algo sobre la pregunta anterior de Alison, que es muy sencillo. Más allá de las consideraciones de qué es un medio ambiente sano o no, ese derecho debe de estar incrustado en algún instrumento internacional para aprovechar y cuestionar así a los gobiernos de por qué implementan este tipo de políticas si no están cuidando al medio ambiente. Yo creo que este es un principio general, contar con una base legal. Retomando ahora la pregunta de Liz, me parece que es muy interesante y nos lleva de nuevo a este tema de la progresividad, porque puedes tener acceso rápidamente, pero se necesita repagar a través de un sistema de tributario progresivo. Quiere decir entonces que aquellos que pueden pagar más por una transición justa deben de pagar más y los que se benefician más de las misiones históricas también lo deben de pagar más. O sea, considerar el marco tributario nada más para la transición, pues sí lo apoyo por varias razones generales. O sea, favorecer la tributación en general no es lo mejor. Yo creo que es mejor tener una combinación sobre la transición de quienes deben de pagar más y los costos de la transición se deben de transferir a toda la población. Hay medidas tributarias que estamos promoviendo y que tienen que ser lo más específicas posibles para que realmente pues ayuden a quienes históricamente se han visto afectados con estas misiones. Espero haber contestado su respuesta, su pregunta, perdón. Seguimos teniendo aquí varias preguntas y tenemos tiempo. Ruther Palmer hace una pregunta. Me parece que es importante que los panelistas hablen al respecto. Es una pregunta política. ¿Cómo evitan diseñar impuestos sobre el consumo del carbón por el consumo de la carne y de la arena? Simplemente esto les permite a los ricos pagar por lo que quieren tener. O sea, ¿cómo podemos lograr que con los impuestos los ricos no sigan comprando lo que ellos quieren y afectando al medio ambiente? ¿Alguien que nos quiera decir algo al respecto? Yo con mucho gusto puedo comenzar. Me parece que esta opción de volver a poner precios es una buena alternativa. Con la arena no tenemos esta alternativa. Esto muestra la necesidad de que tenemos que complementar las medidas tributarias con las medidas políticas. En general, es muy difícil. Si estamos hablando específicamente de gravar bienes de lujo, ¿dónde está el límite? Porque la gente rica siempre va a estar dispuesta para pagar más, un poquito más, aunque sea. Yo creo que aquí lo importante no es lidiar con la conducta humana, sino también con aquellas actividades de la industria petrolera para tratar de disuadir actividades de extracción. Yo creo que cuando uno graba cosas, bienes que se pueden comprar, hasta cierto punto, esto es arbitrario en el corto plazo, pero ciertamente nos dan algunas alternativas. La transición es importante. Creo que es un muy buen punto que debemos de considerar. Hay que ver toda la mezcla de impuestos y no nada más la transición. O sea que no es nada más el tema del consumo, sino la parte de la producción también. La extracción debe de ser un disuasor para las actividades de inversión. Creo que lo interesante sobre esta parte regulatoria es en el tema de la arena y el lado de la producción, es que básicamente se ve
como algo económicamente justo, ¿no? Construir edificios en el mundo. Una estadística es que si seguimos usando arena en 3 años para el 2023 o durante 100 años, el daño va a ser mayor. En el sur global están usando arena como parte de su desarrollo. Con el tema de la justicia y cómo se distribuye, no es algo fácil. O sea, no puedes decir está a nivel de distribución, a nivel de consumo o a nivel de producción. Hay actores, países, compañías específicas que desproporcionadamente se aprovechan de este comercio. Hay otro aspecto fuera de la regulación que tiene que ver con la transparencia. En el tema de la arena, debido a cómo funciona el sistema actual, no sabemos quién importa ni quién exporta. Entonces, esto significa que todo el mundo puede decir no. Ese es el problema, no, pero los gobiernos pueden decir no. Son el problema de los comercios. Los comerciantes siempre están ocultos, ¿no? Si mucho de esto está bajo la superficie de la ilegalidad y mucha de la arena se convierte en algo legal, en algunos países donde no se importa, por ejemplo, China le extrae de una parte de su país y la pone en otra parte de su país, esto es algo que no se da cuenta de a nivel global. Hay que ver quiénes son los actores que participan en los diferentes comercios de diferentes productos. Sabemos que la transparencia es vital para poder tener una idea de cuál es el costo y el valor distributivo. Esto es una parte importante de la ecuación. ¿Hay algo más que quieran agregar sobre esta pregunta de cómo diseñar los impuestos para que los más ricos paguen un poco y quitarle carga a otros? Creo que en la carne también se puede hablar mucho sobre este tema. No sé si tenga algo más que agregar. Me parece que yo ya abordé esto cuando estaba hablando sobre el caso de Tunga. Es fácil decir que la gente de bajo ingreso, de alto ingreso, podían seguir haciendo lo que querían cuando podían comprar el producto en otro lugar. El problema es qué hacer con el ingreso. ¿Lo vamos a usar para algo más? Como por ejemplo en las Filipinas, los ingresos los han usado para la atención médica universal. También hay que decir que las políticas generales son importantes. Si la Unión Europea sigue subsidiando las granjas más intensas para que sigan produciendo carne, eso no va a ayudar. O sea, va a seguir ocurriendo. Así que necesitamos ver la imagen completa, me parece. Muchísimas gracias. Qué conversación tan interesante. Ya no tenemos mucho tiempo. Me gustaría hacer un cierre. Creo que sería injusto pedirles sus comentarios. Podemos hacerlo en unos 30 segundos. ¿Qué es esta teoría de que atrás de la transición justa está creando este momento especial en el contexto de la crisis actual? Estamos muy conscientes de los obstáculos, las barreras que nos impiden lograrlo. Y para que esto ocurra, pues hay que incrementar esta conciencia. Tenemos que atacar cosas como captura corporativa y los intereses que están detrás de esta transición justa, y que haya coordinación nacional y global también en el sistema fiscal para poder apoyar todos los sistemas, pero que se incluyan las regulaciones. En esta discusión quiero agradecerles a los oradores su excelente presentación, sus artículos, y al público también por las excelentes preguntas. Aunque se nos pasó ya el tiempo,
Les recuerdo que habrá a las 2:15 una otra sesión y vamos a estar hablando en este caso del periodismo, de los informantes y servir el interés público y la democracia representativa. Muchas gracias a todos ustedes.